Buenas tardes. Hoy también gracias por invertir su tiempo tan valioso para venir a escuchar la palabra. Parece que no tiene mucho tiempo que comieron, ¿verdad? Entonces puede que tengan sueño en lo que escuchan la palabra. Pero no se preocupen, los voy a despertar bien. Entonces, antes de aprender la palabra, vamos a orar juntos. Dios, creador de los cielos y de la tierra, gobernador de la historia de la humanidad, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad con la que podemos aprender de tu palabra. El día de hoy también los jóvenes que buscan tu palabra, que quieren recibir la vida eterna, están reunidos para escuchar tu palabra y conocer tu voluntad. Te pedimos que nos des entendimiento y la sabiduría para poder entender bien de tu palabra, para conocer que realmente estás vivo y tu palabra, la Biblia, es verdad. Confiamos todo este tiempo de la palabra en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que todos seamos salvos. Amén. La primera palabra con la que vamos a empezar es San Juan capítulo 17, versículo 3. Leemos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para hacer todas las cosas, sea todo tipo de estudio, aprendizaje, siempre el propósito es importante. ¿Por qué creen que ustedes desde el día de ayer, invirtiendo su tiempo tan valioso, precioso, hoy en día parece que los jóvenes andan muy ocupados, ¿verdad? Ocupados por su trabajo, por también su estudio, aprendizaje. Pero ¿por qué creen que así, dejando todas estas cosas, han venido a este lugar? El propósito de este seminario de la Biblia no es para que se congregue en nuestra iglesia. Tampoco nosotros alabemos la música cristiana juntos, tampoco tengamos convivio, así comiendo helado, comiendo las botanas, no es así. Sino el propósito de por qué estamos reunidos en este lugar es, dice acá, para tener la vida eterna. La vida eterna es con la que nosotros podemos ir al cielo en cualquier día, en cualquier hora que nosotros lleguemos a realmente morir. Como aprendimos también el día de ayer, para obtener la vida eterna, se les ha dicho que hay que conocer a los dos. Primero, para obtener la vida eterna, hay que conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. En el último día del seminario vamos a conocer acerca de Jesucristo. Se puede decir que durante los primeros días del seminario de la Biblia, desde ayer, hoy y mañana, vamos a tener el tiempo de ir conociendo al único Dios verdadero. ¿Con qué propósito? Con el fin de obtener la vida eterna. Por eso, ¿se acuerdan de la palabra de ayer? Hemos conocido que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y Dios es el gobernador de la historia de la humanidad, quien empezó la primera historia en el huerto de Edén. Y todavía el día de hoy también a través de la palabra vamos a tener el tiempo de conocer al único Dios verdadero. ¿De qué manera? Al ver Isaías capítulo 41, habla de las maneras por las cuales podemos conocer al único Dios verdadero. Les voy a leer, traten de entender de qué se trata esta palabra, poniéndose a pensar. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hácenos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Les voy a explicar de qué se trata esta palabra del libro de Isaías capítulo 41. Miren, el propósito de este seminario de la Biblia es para obtener la vida eterna. Pero para obtener la vida eterna hay que conocer al único Dios verdadero.
Entonces, ¿de qué manera realmente podemos conocer al único Dios verdadero? En este mundo hay muchos dioses. Cada quien dice que es Dios verdadero, como dicen los mexicanos. A ver, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos realmente sería el Dios verdadero? Entonces, libro de Isaías capítulo 41 nos enseña de qué manera podemos conocer al único Dios verdadero. Habla de los tres. Primero, si realmente es Dios verdadero, nos tiene que poder hablar lo que ha pasado. Si realmente es Dios verdadero, nos tiene que saber decir qué es lo que ha pasado en el principio y de qué manera también así han pasado las cosas. Es lo que nosotros hemos aprendido el día de ayer. Cómo los cielos y la tierra han sido creados y cómo también empezó la historia de la humanidad. ¿Sí me doy a entender? Y no solo esto, si también es único Dios verdadero, lo que dice el libro de Isaías nos tiene que saber decir lo que ha de ser. Ha de ser después. Así es. O sea, son las cosas de futuro. Los hombres no tienen el poder de conocer las cosas de futuro, pero si realmente es el único Dios verdadero, nos tiene que saber decir qué es lo que va a pasar en el futuro y en el fin de la historia de la humanidad. En caso de número 2, el día de mañana vamos a aprender qué es lo que va a pasar en el futuro. Y no solo esto, lo que dice el libro de Isaías si realmente es el único Dios verdadero, tiene que hacer bien y mal. Así es. A las personas que le obedecen, tiene que hacer caer el bien. Y también a las personas que le desobedecen, que se rebelan, que se ponen rebeldes, si realmente es Dios verdadero, tiene que hacer caer también el mal. El día de hoy vamos a enfocarnos en número 3. Dios quien hace caer el bien y el mal para realmente conocer el único Dios verdadero. Y de esta manera, paso por paso, vamos a así estar en el camino para obtener la vida eterna. ¿Sí me explico? Así paso por paso. Realmente, al ver la historia de la humanidad, Dios es el que ha hecho caer el bien y el mal. Pero ¿cuál de los dos creen que Dios ha hecho caer más entre el bien y el mal? ¿Cuál de los dos creen que ha hecho caer más? Así es. O saben bien, ¿verdad? Mal, dice alguien, dice mal. Sí. Es porque los hombres a veces se ponen necios, se ponen desobedientes. Aún sabiendo que no tienen que hacer, se atreven a hacer. Por eso ha recibido tantas maldiciones. Entonces, al ver la historia de la humanidad, en una ocasión, Dios ha hecho caer el mal sobre todo el mundo, en una ocasión. Y también en otra ocasión, Dios ha hecho caer el mal sobre un pueblo, una nación entera. Y también al ver la historia de la humanidad, Dios ha hecho caer el mal sobre una ciudad por haberle desobedecido a la palabra de Dios. Por eso el día de hoy vamos a aprender estos 3 acontecimientos de que Dios ha hecho caer el mal sobre todo el mundo, sobre una nación, sobre la ciudad, para conocer que realmente Dios de la Biblia es único Dios verdadero. Vamos a aprender los 3 acontecimientos. Alguien escuchando esta palabra dice, ahora son 3, son muchos. Miren, hay que pensar positivamente, solo 3. No hasta 3, solo 3, así es, solo 3. Pero antes de aprender esta historia de que Dios hizo caer el mal sobre el mundo, la nación, la ciudad, hay una cosa que primero necesitamos entender. En caso de Dios de la Biblia, tiene 2 atributos. Significa 2 caracteres. Uno es, Dios de la Biblia es la justicia, de la justicia. ¿De qué manera se manifiesta la justicia de Dios? El juicio y el mal contra los pecados. Dios es tan justo que no puede consentir los pecados. Donde hay pecados, sí o sí, Dios tiene que juzgar. Así es el primer carácter de Dios. Y otro carácter de Dios también, de la Biblia, es, como ustedes han venido escuchando varias veces, Dios es amor. ¿De qué manera se manifiesta el amor de Dios? Con la salvación a los hombres pecadores.
Para entender el día de hoy esta historia, vamos a primero tener estos dos atributos de Dios por nuestras bases. ¿Sí me explico? De que Dios es justo y otro es Dios es amor. Ahora empecemos. Miren, ya que la historia de la humanidad empezó en el huerto de Edén. Adán y Eva también, mientras vivían en este mundo, engendraron a muchos hijos. Y todavía sus descendientes engendraron a los hijos. Hubo un tiempo en que muchas personas se han multiplicado. Y el tiempo en que muchas personas estaban viviendo, en ese tiempo un hombre justo estuvo viviendo, llamado Noé. Por eso normalmente se le conoce como el tiempo de Noé. ¿Cómo creen que las personas del tiempo de Noé estaban viviendo? ¿Bien o mal? Mientras más se multiplicaban, lo que aumentaba más todavía era el pecado. Por eso el libro de Génesis capítulo 6, así habla del tiempo de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12, les voy a leer. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando Dios vio el mundo de entonces, la tierra estaba tan corrompida. Aquí dice, se corrompió la tierra. Bíblicamente, cuando se corrompe la tierra, cuando hay muchos pecados, específicamente pecados sexuales, es cuando la Biblia dice que la tierra se corrompe. En el tiempo de Noé había tantos pecados sexuales. No solo esto, también otro pecado que dominaba era la violencia. O sea que los hombres eran muy violentos. Entre ellos peleaban, mataban, así. Como dicen los mexicanos, el pecado de aquel tiempo llegó hasta el colmo. ¿Se acuerdan del atributo de Dios? Dios tuvo que juzgar el mundo de entonces. Así que escogió al hombre justo de aquel tiempo llamado Noé. Y le dijo que juzgaría el mundo de entonces con el diluvio. Hasta le enseñó la manera, con el diluvio, con el agua. Pero ¿se acuerdan de otro carácter de Dios, de otro atributo? Dios es amor. El que tiene que juzgar, pero Dios ha querido salvar a los pecadores, ya que los ama, así que Dios le enseñó una manera a Noé. ¿De qué manera podrían evitar el diluvio? Le dijo que hiciera un arca, un barco. Y todavía hasta le enseñó también la medida del barco para evitar el diluvio. Así es la medida del arca. Génesis 6, 14 a 15. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Así fue la medida del arca que Dios le enseñó a Noé. Aquí dice codos. Codos es la medida que se usaba en aquel tiempo. El largo era de 300 codos. Calculando en metro de nuestro tiempo, aproximadamente es un barco de 137 metros de largo. Y también 50 codos, convirtiendo en metro, aproximadamente su ancho es de 24 metros. Y aquí dice 30 codos. En metro aproximadamente sale 14 metros. Les hago una pregunta. ¿Es un barquito o barco gigante grande? Así es, no era un barquito pequeño que anda por ahí, sino gigante. Más o menos así fue la forma. Entonces Noé y su familia, la Biblia dice que empezaron a construir el arca tal como Dios les había dicho. Y no solamente Noé estaba construyendo el arca. La Biblia dice que Noé era pregonero de la justicia. O sea, en lo que construía el arca, así también anunciaba a la gente, diciendo, oigan, Dios me ha dicho que juzgaría este mundo lleno de los pecados con el diluvio. La única manera para salvarnos es construir juntos el arca y entrar ahí antes de que llegue el diluvio. Pero
¿Cómo creen que reaccionaban las personas de aquel tiempo? Estaban tan corrompidas de su corazón que no le creían la palabra de Noé. Porque la Biblia dice que en aquel tiempo todavía no había llovido jamás del cielo. Ay, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla este hombre, Noé? Pues no le entiendo, así es. Y todavía Dios es amor. Para darles la oportunidad a las personas, hizo también que un par de los animales, de 2 en 2, entrara en el arca. Les hago una pregunta. El hecho de que un par de los animales, de 2 en 2, entren en el arca, ¿sería de los hombres o sería de Dios? Imagínense los perros que andan en San Pablo, en Puebla. De repente, de 2 en 2, entre ellos tienen la junta y van entrando aquí a este lugar, en centro de misión. Viendo esto, ¿creen que un hombre podría hacer esto o no? No. Pero todavía los hombres de aquel tiempo endurecían su corazón, no le creían. Hasta el día en que se les cerró la puerta del arca. Así se les cerró. Dios les había dado tiempo suficiente, pero no que los esperaría para siempre. Se les cerró. Y como Dios les había dicho, empezó a caer la lluvia del cielo. Así es. Pero no era una gotita de agua, sino así, montón. ¿A dónde creen que las personas habrán corrido? En aquel tiempo, la única esperanza para los hombres de aquel tiempo era subir al arca. Seguramente habrán corrido al arca y habrán golpeado la puerta para que se les abriera. Pero ya se les hizo tarde. Seguramente Noé, que estaba adentro del arca, les quiso abrir la puerta del arca, pero no les pudo abrir. ¿Saben por qué no les pudo abrir? Porque la Biblia dice así. Génesis 7:16, les voy a leer. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Jehová les cerró la puerta. ¿Saben a qué se refiere esta palabra? Jehová les cerró la puerta. Se les acabó la oportunidad para recibir la salvación. Se les acabó la oportunidad para salvarse. Y la Biblia dice que así el agua cubrió los montes más altos del mundo y todos los hombres murieron ahogados. Y esta historia escrita en Génesis termina diciendo así. Génesis capítulo 8, versículo 4. Leemos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Así la historia del diluvio de Noé termina. A ver, pregúntense a sí mismos. ¿Creen que realmente esta historia será cierta? ¿Será verdad? ¿Cómo les parece a ustedes? Ustedes con su realmente también así pensamiento racional tienen que saber discernir si realmente es cierto. En mi caso, pienso que los jóvenes, los mexicanos todavía tienen corazón más puro. Cuando se les dice algo, sí, creen así. Pero en caso de los jóvenes de Corea, de donde vengo, pienso que todavía tienen corazón más duro que el corazón de los mexicanos. Es el secreto para los jóvenes de Corea. Eso que quede entre nosotros nada más, pero es así. Normalmente, cuando se les predica esta palabra a los jóvenes de Corea, jóvenes coreanos, así hacen la pregunta, ¿será? ¿Será? Y también lo que ellos dicen es sobre 3 preguntas. Ellos saben cuestionar. Primero, ¿a poco hay evidencia? ¿De qué evidencia del diluvio? Si realmente no es una leyenda, no es un mito, debe de haber evidencia. Así cuestionan. Y otra cuestión que hacen es, entonces, si realmente este acontecimiento es cierto, ¿de dónde? ¿Y a dónde? El agua. O sea, ¿de dónde habrá venido el agua y a dónde se habrá ido el agua que cubrió todo el mundo? Esto es otra cuestión que tienen. Y también la tercera cuestión que tienen
es, y ahora el arca, así es. ¿Cómo les parece? Pues no pensaban nada, pero ahora que escuchan esto, sí tiene razón los jóvenes de Corea, ¿verdad? Así. Entonces, que sí realmente para saber si este acontecimiento es cierto o no, tomando estas preguntas, cuestiones que tienen los jóvenes por centro, vamos a checar la veracidad de este acontecimiento. Primero, número 1, ¿de verdad hay evidencia de diluvio? Así es, hay evidencia. La primera evidencia que Dios ha puesto en todas las partes del mundo es el fósil. Miren, no es una inundación que apenas hubo en San Pablo, en Puebla, sino es el diluvio universal. Con solo que ustedes tengan interés en cualquier parte, cualquier lugar del mundo, pueden encontrar fácilmente las evidencias del diluvio universal. ¿Saben qué son los fósiles? Son estos, así es. En este mundo hay tantos fósiles que nos muestran que realmente ha habido diluvio universal. Y ahora les hago una pregunta. ¿De qué manera se forman los fósiles? ¿De qué manera? Normalmente, cuando los peces así mueren en el mar, ni siquiera tienen tiempo para convertirse en los fósiles. Otros peces más grandes vienen y, como dicen, se lo comen. Así se deshace todo, se deshace. Pero, entonces, ¿por qué en este mundo hay tantos fósiles? Por esta razón. ¿Por qué creen que este agua tiene color café? Color café. Normalmente en la ciencia a este tipo de agua se le llama la corriente de Turbidez. La corriente de Turbidez es un sedimento de alta densidad compuesto por una mezcla de agua y de la tierra. O sea, cuando hubo diluvio en todo el mundo, no solamente había agua, totalmente era un gran caos, desastre. El agua, la corriente de agua se llevaba la tierra, lodo, roca, piedra y todo esto. Así es. Entonces, imagínense, mientras así corre esta corriente de Turbidez, en caso de este pez, así va nadando libremente. Pero, tristemente, pobrecito de este pez, se encontró con la gran corriente de Turbidez. Así es. Agua revuelta con lodo, tierra, roca, así es. Entonces, ni siquiera tiene tiempo este pez para echarse a perder, ni siquiera tiene tiempo. Así totalmente fue aplastado. ¿Me van entendiendo? Para que me entiendan fácilmente como maquia tortillera, para hacer gorditas. Las mexicanas así hacen, ¿verdad? Es como esto, máquina tortillera. Ahora parece que me van entendiendo. Entonces, así, la gran cantidad de agua vino y se lo aplastó. Por eso en este mundo sale este tipo de fósil. Los científicos dicen que es imposible que se encuentren tantos fósiles a menos de que sea el gran diluvio universal. Así es. Este pez grande apenas iba a comer o estaba comiendo el pez pequeño, pero vino así gran cantidad de la tierra, agua revuelta con tierra. Así es. En tantas partes del mundo así sale este tipo de fósil, de dinosaurio, y también así se encuentran fósiles en grandes cantidades con gran precisión, sofisticadamente así es. No solo en una parte, en todas las partes. Es la gran prueba de que realmente hubo diluvio universal, así es. Y no solo esto, también otra prueba que se les puede presentar son las capas sedimentarias. ¿Saben qué son las capas sedimentarias? Son estas. Así es. Con solo que tengamos interés y también miremos la superficie de la Tierra, así la mayor parte de la Tierra parece capa sedimentaria, como si fuera sándwich. Entonces, ¿de qué manera creen que se han formado estas capas sedimentarias? Miren, la gran corriente así de Turbidez, agua revuelta con lodo, tierra, así iba corriendo y seguramente así iban acumulándose, ¿verdad? En agua, iban acumulándose.
Se le llama sedimentación. Y cuando terminando el diluvio, cuando Dios hizo retirar el agua, hizo que subieran los montes y los valles, como ustedes aprendieron en la escuela, por cambios tectónicos. ¿Se acuerdan de lo que aprendieron? Así es. Entre las placas de la tierra chocaron entre sí. Y una parte sube para arriba, otra parte para abajo, como valle. Pero es lo que también la Biblia menciona. Salmo 104, versículos 7 y 8, les voy a leer. Traten de entender. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Miren, sobre los montes estaban las aguas. ¿De qué tiempo habla? Del tiempo de Noé, del diluvio universal. Entonces, la manera que Dios usó para retirar el agua que había cubierto todo el mundo fue que subieran los montes y descendieran los valles. Así de esta manera. Así estaban sedimentados, las capas sedimentarias, pero a través del levantamiento de la corteza de la tierra, por así choque entre las placas tectónicas entre sí. Una parte subió como monte, otra parte descendió como valle. Entonces, esta sedimentación que estaba abajo subió para arriba. Por eso así, estas capas sedimentarias aparecen no solo en una parte del mundo, sino en todas las partes, en todas las partes. Es la gran prueba de que hubo diluvio universal. En caso de Europa también, así, aparecen las capas sedimentarias, sea en África, en Australia, en Asia y en Gran Cañón de Estados Unidos también. Así aparecen las capas sedimentarias. Los científicos dicen, es la gran prueba de que sí o sí, sin falta, tiene que haber gran diluvio universal. A menos de que sea el gran diluvio universal, nadie puede explicar este fenómeno, nadie puede explicar. Porque la mayor parte de la Tierra en la cual estamos viviendo están compuestas por las capas sedimentarias. Fósiles marinos en la cima de Everest. Por eso, el monte más alto del mundo es Everest, ¿verdad? Everest. Pero fósiles marinos todavía se encuentran ahí. ¿Por qué se encuentran ahí? Ya encontramos la respuesta. Por el diluvio universal estaban sedimentadas debajo de la tierra. Pero cuando subieron los montes, así subieron. Por eso se encuentran muchos fósiles también marinos. Y en caso de Latinoamérica, América del Sur también, la cadena montañosa más larga del mundo son los Andes, así es, la cordillera de los Andes, así es. Atravesando por varios países, Perú, Chile, etc. Pero en caso también de estos montes, cordillera de los Andes, se encuentran tantos fósiles marinos. Y aparte de que también están las capas sedimentarias. ¿Por qué encontramos fósiles marinos a más de 3.000 metros en la cordillera de los Andes? Los que no saben de esto del diluvio universal, así siguen preguntando. Aquí, autor, Miguel Ordóñez Livia. ¿Alguien de ustedes conoce a ese hombre? Entonces, vaya con él y dígale ahora lo que aprendieron. Ya sé, porque los fósiles marinos se encontraron, así es. Para que también ese hombre sepa, ¿no? Así es. De que realmente hubo gran diluvio universal. Ninguna palabra de la Biblia habla de la leyenda ni del mito. Si la Biblia dice que sí, siempre es sí. Si la dice que no, siempre es no. Vamos a ver otra prueba de evidencia del diluvio universal. Es el lago salado. ¿Saben qué es el lago? ¿Lago? Sí, ¿verdad? Pero salado. O sea que está salado. ¿Por qué creen que sea el lago salado? El agua está salada. ¿Por qué el agua está salada? De por sí ese agua antes vino de mar, ¿verdad? Mar. Significa que ese lago también, el agua del mar en algún tiempo en el pasado era del mar.
¿De qué manera se forman entonces los lagos salados? Así. Mientras también así suben los montes, imagínense, está muy simple. Subieron así los montes, pero quedaron encerrados, así es, quedaron encerrados. Ya no tienen la salida para regresar al mar. Se quedan ahí y por la evaporación y por pasando mucho tiempo se convierten en el lago del sal. ¿En cuántos lugares del mundo así se encuentran así es, los lagos salados? Es la gran prueba también del diluvio. Salar de Uyuni, nada más que sal. En caso del país Bolivia, por muchos kilómetros también pura sal, a pesar de que no estaba rodeado del mar. Y en caso también de México, aquí cerca, en Alchicheca de Puebla, estado de Puebla, está rodeado de mar, no está rodeado del mar, pero de ahí también se nace sal y también hay laguna de sal. Es porque también realmente el agua de todo el mundo ha cubierto todo el mundo. Sea en Turquía, en varias partes del mundo. Así estos puntitos rojos nos presentan que se encuentran cuántos lagos salados hay. ¿Sí me doy a entender? Ahora ya quedo con número 1. Y ahora vamos a pasar a número 2. Entonces, otra cuestión que tienen es, ¿de dónde habrá venido el agua y a dónde habrá ido el agua? Algunos dicen, es imposible que suceda el diluvio universal. Miren, por mucho que las nubes estén nubladas, aunque llueva mucho, ¿a poco de las nubes puede caer tanta cantidad de agua que puede cubrir todo el mundo? Es imposible. Entonces, algunos también han dicho, esto es la mentira, porque la lluvia que cae del cielo jamás puede cubrir todo el mundo. Pero ¿cuál es su error? Piensan que la única razón que cae del cielo es la lluvia. Esto es su error. Miren, vamos a ver el libro de qué manera el agua así ha cubierto todo el mundo de entonces. Génesis 7:11 les voy a leer. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hablando del tiempo de Noé, aquí habla de dos maneras por las cuales el mundo así cubrió todo el mundo. Primero, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea, de debajo de la tierra salió la gran cantidad de agua para fuera. Primero, de debajo de la tierra. Y segundo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora de arriba. Primero vamos a ver número 1, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿Saben que también debajo de la tierra hay gran cantidad de agua? Se llama agua subterránea. Este agua subterránea en el tiempo de Noé, Dios hizo que así explotara y subieran todo para arriba. Algunos dicen que todavía las aguas de debajo de superficie subterráneas son 3 veces más que las de superficie del mar y río y lago. Así explotaron y subieron para arriba. Y no solo esto, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora también para juzgar el mundo de entonces, el agua cayó, la gran cantidad del cielo. Para entender esta palabra hay que entender el ambiente de cuando Dios creó el mundo por primera vez. Al ver Génesis 1:7 les voy a leer. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Miren, al ver el libro de Génesis capítulo 1, versículo 7, cuando Dios creó el mundo por primera vez, el ambiente era así. Significado de esta palabra es, sobre la tierra en la cual vivimos había otra capa. No es la capa de ozono, sino la capa de agua.
Y aparte de esta agua también, como nosotros sabemos, también dentro de la tierra hay agua. Así había aguas todavía sobre la tierra dentro de la tierra. Las cataratas de los cielos fueron abiertas. Significa que esta capa de agua cayó para abajo, para cubrir y juzgar el mundo de entonces, lleno de los pecados. Antes, cuando Dios creó el mundo por primera vez, así era el ambiente. Imagínense la capa de agua, como si la tierra estuviera dentro de invernadero. Aquí en México también hay invernaderos, ¿verdad? Las plantas, las flores que crecen dentro de invernadero, ¿crecen bien o no? No importa en qué estación vivan, ¿verdad? Crecen bien. Por eso, de la misma manera, ya que toda la tierra estaba bien templada del clima, del ambiente, en aquel tiempo, los hombres todavía casi vivían hasta 1000 años y las plantas, los animales también eran muy gigantes, Gracias a esta capa del agua. Pero esta capa de agua que Dios les había dado a los hombres como la gracia de Dios se ha convertido en la herramienta para juzgar el mundo de entonces lleno de los pecados. ¿Sí me explico? Así habla de dos maneras por las cuales hizo que todo el mundo estuviera cubierto de agua. Y ahora, ¿a dónde habrá ido el agua entonces? Ese agua que cubrió todo el mundo, ¿a dónde habrá ido? También vamos a ver bíblicamente a dónde habrá ido. Salmo capítulo 33, versículo 7. Leemos juntos. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Así es. Dios habla de dos maneras por las cuales también retiro el agua. Primero, Él junta como montón las aguas del mar. Así es. Esto es la primera manera. ¿De qué manera pueden juntarse las aguas? ¿De qué manera pueden juntarse? Si ustedes tiran el agua que está en la botella de agua y se puede juntar, recoger otra vez, ¿cómo se pueden juntar? Hay una manera congelándola. Así es, congelando. Se pueden juntar. En la parte de Polo Sur y Polo Norte, ¿cuántos glaciares también están juntados? Hoy en día, los científicos están bien preocupados de que la temperatura de la Tierra está subiendo cada vez más. Entonces, si la temperatura sube, ¿cuál es el problema? Los glaciares que están en Polo Sur, Polo Norte se van derritiendo. Si se derriten, ¿cuál es el problema? El nivel de mar, así es, está subiendo cada vez más. Si el nivel de mar sube cada vez más, ¿cuál es el problema? Ahora las islas que están en Asia van desapareciendo. Es porque el agua a nivel de mar está subiendo. Imagínense, si se derritieran todos estos glaciares, él junta como un montón las aguas. Y no solo esto, también, ¿se acuerdan? Él pone en depósitos los abismos, así es. Otra manera que Dios usó para retirar el agua es, puso en depósitos los abismos. Abajo del mar todavía hay abismo. La gran bodega de la gran cantidad de agua, así es, está guardada ahí. Ninguna palabra de la Biblia falla, ninguna palabra. Miren. ¿Me van entendiendo? Claro, la Biblia no es el libro de la ciencia y lo que Dios nos quiere enseñar no es la ciencia, pero todavía en el aspecto científico, la Biblia no tiene ninguna falla en el aspecto científico, para que realmente conozcamos al único Dios verdadero y de esta manera que conozcamos de qué manera podemos recibir la vida eterna. ¿Sí me explico? Así es. Y también otra prueba del diluvio universal es el arca de Noé. Así es. Algunos también han tenido esta pregunta. Oiga, a ver, parece que una persona tiene sueño, ya les dije que los despertaría, ¿verdad? Sí. Otros están bien contentos. También voy a tratar de no dormir, entonces traten de no dormir. Me despiertan y los despierto, ¿sí? Sí.
Otra prueba también, gran prueba del diluvio universal es el arca. Algunos también, escuchando esta historia, dicen así: es imposible que realmente esta historia sea cierta. Es porque, ¿cómo es posible que el arca puede aguantar las olas, resistir las olas? Porque la Biblia dice que fue hecho de madera de cofer, no de fierro, así es. Pero ¿se acuerdan de la medida que Dios le enseñó? De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Miren, 300 codos, 50 codos, 30 codos. 300 codos, 50 codos, 30 codos. ¿Qué es lo que se les ocurre? ¿Qué es lo que se les ocurre? Pues nada, ¿verdad? Pues nada, así es. Pero para nosotros que no tenemos ningún conocimiento, no se nos ocurre nada, así es. Ay, pues qué bien, ¿no? Como dicen mexicanos, bueno, ya. Pero los expertos en construcción naval de los barcos, viendo esta medida, todos quedan sorprendidos, asombrados, y hacen la pregunta: ¿hace cuántos años esta Biblia fue escrita? Hace 3.500 años. Y nos hacen la pregunta: ¿hace cuántos años hubo este acontecimiento? Hace aproximadamente 5.000 años. Miren, 300 codos de largo y 30 codos de ancho y 30 codos de altura. Calculando por metro, 27 metros, a 137 metros, 24 metros, 14 metros. ¿Qué dicen los expertos en construcción naval? Esto es la proporción, la más perfecta para un barco. Un barco es la proporción de 10 a 1.7 a 1. No tiene muchos años, tiene un poco más de 100 años que los hombres empezaron a construir el barco grande. Apenas tiene un poco más de 100 años. Pero ¿saben cuál es el problema para construir el barco grande? De que pueden hacer, pero ¿cuál tiene que ser la función de un barco? Tiene que resistir las olas, ¿verdad? Cuando hay olas, tempestad en el mar. Pero si hacen el barco de cualquier medida, las olas, la tempestad destruye todo el barco. Pero lo que los expertos descubrieron en construcción naval es: si construyen un barco con la proporción de largo, ancho y altura de proporción de 10 a 1.7 a 1, es la medida, proporción perfecta para que un barco pueda aguantar y para no ser destruido. ¿Sí me explico? Les hago una pregunta. ¿Quién le habrá dado esta medida a Noé? ¿Quién le dio esta medida a Noé? Dios se la dio, Dios. Noé no con su propio conocimiento hizo esto, porque Dios todavía sabe esto perfectamente, así es, para que pueda aguantar. Entonces, históricamente, el primer barco que fue construido con esta medida, con esta proporción de 10 a 1.7 a, es este. Ese es Great Britain, de Inglaterra, así es. Exactamente con la proporción de 10 a 1.7 a 1, así es. Igualmente, igual que la de Arca de Noé. Puede aguantar. Por eso, haciendo el modelo del Arca de Noé, los científicos hicieron también la prueba y salió el resultado de que el Arca de Noé todavía puede resistir contra las olas de 40 metros o 50 metros de ola. Y otra también cosa del arca es Génesis 8:4. ¿Se acuerdan de esta palabra?
¿En dónde dice que reposó el arca? Sobre los montes de Ararat. Así es, sobre los montes de Ararat. A pesar de que no hayan entendido nada de esto, alguien dice, no entiendo nada, nada. Aunque no hayan entendido nada, con solo que vean la siguiente prueba, quedarán convencidos de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, es verdad. Con el mismo nombre saben que todavía el monte de Ararat, los montes de Ararat existen, cuya altura es de 5.165 metros por la frontera del país, Turquía. Monte de Ararat, cubierto de nieve, hielo durante todo el año. Ya que es un monte así muy alto, si es el monte alto, en la parte de cima siempre hay nieve, ¿verdad? Hay nieve. Es un acontecimiento de hace 5.000 años atrás. Pero ¿cómo es posible que la madera del arca se haya podido conservar, guardar hasta nuestro tiempo? Ya que estaba dentro de congelador natural. Sí. Dentro de los montes de Ararat. Cuando les toca buen clima, así dicen que se ve la parte del arca. Fotografías del arca de Noé. Así muchos arqueólogos, exploradores han ido allá y han tomado las fotos y han dicho que realmente ahí existe el arca de Noé. Encuentran el arca de Noé en un glaciar de Turquía. El arca de Noé, descubrimiento impactante. Arqueólogos chinos declaran haber descubierto el arca de Noé en el monte Ararat. Todavía mis vecinos fueron para allá, así es, para ver que si realmente es cierto. Vamos a ver un video. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Cada que escucho esta noticia, lo que no me deja entender es para qué esta señora dice 99%. Si va diciendo que realmente se ha descubierto el arca de Noé, ¿verdad? Es al 100%, así es, al 100%. Que conozcamos al único Dios verdadero. Miren, acabamos de aprender acerca de la historia del diluvio universal. Como les he dicho el día de ayer, ¿cuál es el propósito de aprender la historia? ¿Cuál es el propósito? Siempre el propósito de aprender la historia es para aplicar la enseñanza a nosotros. ¿Por qué razón creen que Dios ha dejado escrita la historia del diluvio universal? Hay varias razones. Primera, que conozcamos que la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Ustedes que checaron con las evidencias, este diluvio universal, ¿es un mito? ¿Es una leyenda? ¿O es un acontecimiento cierto? Cierto, así es. Si realmente la Biblia es verdad, realmente Dios está vivo. Si realmente Dios está vivo, los que no tienen la vida eterna van a ir al infierno. No van a poder ir al cielo. A través de las cosas que se ven, todavía nos hacen conocer las cosas invisibles, las que todavía no han sucedido. Y hay otra cosa que hay que aprender por medio de la historia. Miren, ¿por qué creen que los hombres del tiempo de Noé murieron ahogados? ¿Por qué? ¿Es porque tenían muchos pecados? ¿Es porque eran muy malvados? Al ver Mateo capítulo 24, Jesucristo todavía mencionó por qué los hombres del tiempo de Noé fueron destruidos. Vamos a ver si eran adúlteros, si eran homicidas, si eran secuestradores. Mateo 24, versículos 38 y 39. Leemos juntos. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hablando del tiempo de Noé, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Les hago una pregunta. ¿Comer, beber, casarse sería pecado? ¿Sería pecado? No es pecado. Hay que comer, hay que beber para vivir. También lo que Dios ha mandado también, lo que Dios ha permitido es que se casen. ¿Pero por qué creen que Jesucristo mencionó específicamente de eso? El problema de aquel tiempo era que solamente estaban haciendo esto, solo esto. Así es. Sin tener ningún interés en la palabra de Dios. Solamente estaban comiendo, bebiendo, casándose hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así es. No tener ningún interés en la palabra de Dios. Siempre en nuestra vida hay prioridad. Hay algo que tenemos que hacer primero, hay algo que podemos hacer después. Así es. Lo que tienen que hacer primero es acerca de su vida. Que si van a morir o si van a vivir. Pero sin interesarse de eso, solamente estaban haciendo esto. Por eso fueron destruidos. ¿Sí me explico? Aunque tenían muchos pecados, si hubieran subido al arca de Noé, ¿se hubieran salvado o no? ¿Se hubieran salvado o no? Así es. Aunque tenían muchos pecados, si se hubieran subido al arca, se hubieran salvado. ¿Pero por qué no se subieron? Si pensamos bien, no porque tuvieran muchos pecados, sino porque no les interesaba de esto. Nada de la palabra de Dios. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 38, 39, ¿verdad? ¿Saben? Jesucristo también, mencionando esta palabra al final, le agrego esta palabra. En la misma palabra dice, leemos juntos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así es, así va a ser también. La venida del Hijo del Hombre se refiere a nuestro tiempo. Así será también. Hoy en día también, ¿cuántos jóvenes están comiendo, bebiendo, casándose? Me parece que hoy en día también todavía hay que cambiar esta palabra. ¿Cuántos jóvenes están también viendo YouTube, Facebook, Netflix, celular, tantas cosas? Claro, a veces también en el tiempo libre de qué se necesitan hacer. Pero la prioridad de nuestra vida siempre, primero, es buscar a Jehová. Primero que obtengamos la vida eterna y después, en el resto de nuestra vida, así podemos vivir, ¿no es así? Pero no saben cuál tiene que ser primero, cuál puede ser después, así es. ¿A cuántos jóvenes se les ha invitado a este seminario de la Biblia? Algunos han dicho que andan ocupados en su trabajo, por su tarea, por su estudio. No estoy diciendo que no hagan ningún estudio. Tienen que estudiar bien duro. Así es. Esto es el deber de los alumnos. Pero siempre hay algo que hay que hacer primero. Algo que tiene que ver con la vida. Esto es la enseñanza que nos da el diluvio universal. Y todavía otra enseñanza que nos da es, así será también la venida del Hijo del Hombre. En lo que también están haciendo todas estas cosas sin buscar a Dios, así de repente la Biblia dice que vendrá el juicio. Vendrá el juicio. ¿De qué manera vendrá el juicio en nuestro tiempo? Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 6 y 7. Leemos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Miren, aquí el mundo de entonces pereció, anegado en agua, hablando del tiempo de Noé. No solamente nos quiere hacer conocer lo que pasó en el tiempo de Noé, por medio de lo cual lo que nos quiere hacer saber es, ahora los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra para el fuego en el día del juicio. Nos
hace falta que caiga ahora el juicio en nuestro tiempo, ahora no con el agua, sino con el fuego. Que estemos bien despiertos espiritualmente, así es. Así es. Que sepamos lo que tenemos que hacer primero. Aunque no conozcamos nada de esta palabra, con solo que nosotros pensemos, vamos a poder imaginar que el mundo puede ser destruido por el fuego. ¿Cuántas bombas nucleares también los países han hecho, no es así? El día de mañana, si nos da tiempo, todavía vamos a aprender acerca de la última guerra que va a haber. Todavía la Biblia, ya que habla de toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el fin, habla de qué manera, cómo esta historia de la humanidad va a terminar. Dice, por la última guerra en la cual se usará el arma bomba nuclear. Bueno, de todos modos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Viendo el acontecimiento del diluvio universal, que lo apliquemos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Así es. Y todavía Dios, para darnos esta señal de que en nuestro tiempo será juzgado por el fuego, al ver la Biblia, en una ocasión hubo una ciudad la cual fue juzgada por el fuego, para hacernos saber que el mundo de nosotros también será juzgado por el fuego, como una sombra. La Biblia dice que esta ciudad es de ciudad Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 24-25, les voy a leer. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Al ver Génesis capítulo 19, habla de un acontecimiento muy triste, de que una ciudad llamada Sodoma y Gomorra fue juzgada por azufre y fuego. ¿Será cierto? ¿Será? Si realmente hasta ahorita han escuchado ustedes con el corazón abierto, con la conciencia, aunque no comprueben, verifiquen la veracidad de la Biblia en su corazón, van a poder aceptar que este acontecimiento también es cierto, así es. Pero también arqueológicamente la ciudad Sodoma y Gomorra se ha descubierto. La ciencia confirma la leyenda de Sodoma y Gomorra. Aquí hay un error. La ciencia confirma la leyenda, no es la leyenda, es el hecho histórico de Sodoma y Gomorra. El descubrimiento de Sodoma y Gomorra, arqueólogos anuncian el descubrimiento de Sodoma. Aquí es el lugar, la ruina de la ciudad Sodoma y Gomorra, tal como dice la Biblia. Pero los arqueólogos fueron allá para hacer la investigación, a ver cómo es esta ciudad y todo esto. Pero en este lugar encontraron algo raro, pero en varios lugares de la ruina, este tipo de cosa, que están bien grabados en la parte de muros de la ruina. ¿Qué creen que es? Querían saber entonces por qué estas bolitas están grabadas en muchas partes de paredes de la ruina ciudad y Gomorra, sacando de ahí y la mandaron al laboratorio para saber. Y salió el resultado de que es el azufre. ¿Se acuerdan de la palabra? ¿Qué es lo que Dios hizo caer sobre la ciudad Sodoma y Gomorra? Azufre y fuego. Esto es el azufre encontrado en la ciudad Sodoma y Gomorra, y el color amarillo es azufre encontrado en la región normal. Cuando ellos analizaron su pureza en el laboratorio, se quedaron muy sorprendidos. ¿Saben? Es porque el índice de la pureza del azufre encontrado en la ciudad Sodoma y Gomorra es de 98.4%. ¿Saben por qué este índice de la pureza es muy asombroso? Dicen ellos. Este tipo de azufre no se encuentra en ninguna parte del mundo, en ninguna parte.
el índice de la pureza de azufre encontrado en volcán. Es de 40% como máximo. Pero el azufre encontrado en esta ruina de la ciudad Sodoma y Gomorra es de 98.4%. Es el azufre especial que Dios ha preparado para juzgar una ciudad entera, la cual es la ciudad Sodoma y Gomorra. Y ahora, ¿por qué creen que la ciudad Sodoma y Gomorra entonces ha sido destruida? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de dos atributos de Dios? Donde hay pecados, siempre debe de haber, ¿qué cosa? Juicio. Así es. O sea que el pecado de esta ciudad también llegó hasta el colmo. Especialmente había tantos pecados sexuales. La palabra Sodoma, de ahí salió la palabra Sodomi, cuyo significado es homosexual. Todavía en aquel tiempo, el acontecimiento de la ciudad Sodoma y Gomorra dicen que aproximadamente hace 4.000 años atrás, en el tiempo en que Abraham estuvo viviendo. Todavía el pecado que dominaba más en esta ciudad era pecado sexual hasta homosexuales. Dios no pudo consentir este pecado. No pudo consentir. Tuvo que juzgar. Y todavía Jesucristo también, al ver Lucas capítulo 17, habla de la razón por la que la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida. Lucas 17, 27 a 28. Leemos juntos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así es. Hablando de la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿por qué también dice que los hombres de esa ciudad fueron destruidos? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Qué es lo que ahorita se les ocurre en su mente? ¿Qué es lo que se les ocurre? Igual que el tiempo de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. O sea, ante Dios, el pecado más grave es no tener interés en ninguna palabra de Dios. Miren, jóvenes, aquí están varios jóvenes. Hoy en día, como sabemos, hay muchos pecados, ¿verdad? Y muchos pecados también tientan a los jóvenes, así es. Y los jóvenes también llegan a cometer a veces pecados que no tienen que pecar, son muy graves. Pero si ustedes aprenden la palabra hasta el último día del seminario de la Biblia, tienen solución. Así es, tienen solución con estos pecados que han cometido en su vida. Pero ¿saben cuál es el pecado que no tiene la solución? Que no les interesa nada de la palabra. Así es. A ver qué pasa, como dice. Pues a mí no me interesa nada, a ver qué pasa. Así es. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar no es el pecado. Pero el hecho de que hagan todas estas cosas sin tener a Dios en su vida, sin tener a Dios, es totalmente puro pecado. Por eso la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida. ¿Sí me explico? Por no tener interés en la palabra de Dios. Y también al leer el libro de Génesis capítulo 19 de la ciudad Sodoma y Gomorra, estuvo viviendo un hombre justo llamado Lot. También Lot sabía que la ciudad Sodoma y Gomorra sería destruida. Entonces empezó a predicar de alguna manera a sus familiares, especialmente a sus yernos. Oigan, me tienen que hacer caso. Como dicen los jóvenes, me tienen que pelar. Así es. ¿Por qué? Me han dicho que esta ciudad sería destruida, así es. Pero ¿saben qué dice la Biblia? A sus yernos les pareció esta palabra como burla.
se burlaban de la palabra de Lot. Mi suegro dice que esta ciudad será pues, destruida por fuego y azufre. Dice que va a caer el fuego y azufre del cielo. Ay, qué gracioso, qué gracioso, qué gracioso. Se burlaba. No creo que aquí haya algunos jóvenes que piensen así, pero puede que haya algunos jóvenes o puede haber también otros jóvenes que piensan así por dentro. Ay, a mí me parece muy graciosa esta palabra. ¿No? Dicen que pues, todo el mundo ha sido cubierto por el agua y luego pues, este mundo será ofuscado por el fuego. Ay, qué graciosa. No que ustedes estén escuchando ahorita mi palabra, sino la palabra de la Biblia, con las pruebas así es. ¿Saben? Si se burlan de la palabra, luego Dios, ¿qué hará también con esas personas? Dios también se va a burlar de esos hombres en el día de juicio. Proverbios capítulo 1, versículo 26. Leemos juntos. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Así es. Si se burlan de la palabra de Dios, si la toman por broma, por burla, por un juego nada más, por una palabra bonita nada más que les llega en su vida, lo que Dios también advierte es, Él también se va a burlar de esos hombres el día que mueran, el día que estén de pie delante de Dios. El día de ayer hasta ahorita ustedes están escuchando la palabra, ¿no? Les digo una cosa. Si realmente ustedes están escuchando la palabra con el corazón abierto, recto, sincero, pueden sentir que Dios está tocando la puerta de su corazón. Realmente para hacerles que crean en esta palabra. Que tomen que esta palabra no es de un hombre, sino de Dios. Así es, sino de Dios. Se les pide que realmente escuchen la palabra con el corazón sincero y honesto. ¿Sí me explico? Hemos aprendido que todo el mundo fue juzgado por el agua. Y la ciudad entera, ciudad Sodoma y Gomorra, fue juzgada por el fuego y azufre. Y ahora, Dios así ha presentado tantas pruebas para que los hombres crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y Él está vivo. Pero todavía hay algunas personas que se ponen duras de corazón, endurecen su corazón, aunque hayan visto las pruebas, evidencias. Entonces, otra manera que Dios usa es como si estuvieran en la corte. Dios está así levantando, litigando contra los ídolos, contra los dioses, las personas. Vieron las pruebas, ¿no? De que realmente la Biblia es la palabra de Dios y Dios está vivo. Pero otra manera que ahora Dios usa es el testigo. En caso de la corte, ¿alguna vez han ido a la corte? Pues espero que no, ¿verdad? Pues espero que no, sí. Pero en la corte, para ganar el caso, lo que se necesitan es, primero, la prueba, evidencia. Y también, además de esta, si hay testigos que han presenciado el accidente o el siniestro, todavía hay mucha posibilidad de que vaya a ganar el caso, ¿verdad? Lo mismo pasa. Otra manera que Dios usa para hacernos creer que realmente su palabra es verdad es el testigo. Isaías capítulo 43, versículo 10. Les voy a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí dice la palabra, vosotros sois mis testigos. Otra manera que Dios usa es a través de los testigos. Estamos en Isaías capítulo 43, ¿verdad? Pero al ver Isaías capítulo 43, versículo 1, esta palabra va dirigida a Jacob, a Israel. Jacob, Israel. O sea, los testigos de Dios Jehová son Jacob, Israel. Israelitas, los judíos.
viendo a los israelitas, los judíos, se ve esta palabra, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Realmente si nosotros vemos a los israelitas, vamos a poder conocer al único Dios verdadero y creer en Él. Y también vamos a poder entender que realmente su palabra es verdad. Así que en el resto del tiempo vamos a aprender acerca de Israel. ¿Sí me explico? Así es. Por último vamos a aprender el último acontecimiento. ¿Tienen sueño o no? ¿Tienen sueño? ¿Quieren que les dé tiempo de descanso? 3 minutos. Ah, no. Oh. Ay, bien cortantes, ¿verdad? Yo pensé que sí, me dirían que quieren que les dé tiempo de descanso o no. Ah, no. Oh. Los mexicanos, algunos dicen, a ver, pues dale, así es. ¿Le doy? ¿Le sigo dando? ¿No quieren ir al baño? Así. Ah. Si veo que están bien activos, entonces voy a seguir dando. En el resto del tiempo vamos a aprender acerca de Israel. A partir de Génesis capítulo 12 hasta el último libro Apocalipsis está escrita la historia de Israel. ¿Por qué creen que mayor parte de la Biblia habla de la historia de Israel? Es porque hay una razón muy grande. Miren, vamos a ver acerca del plan de Dios a través de Israel. De entre muchas naciones, muchos países del mundo, Dios escogió a un país llamado Israel. Entonces, ¿por qué creen que Dios ha escogido a Israel? Para realmente mostrar su voluntad a todo el mundo. Pero en caso de Israel, también primero, cuando fue escogido por Dios, él tenía que conocer que realmente Dios, a quien lo escogió, es verdadero y vivo. Así que Dios, al ver la historia de Israel, Dios ha hecho muchos milagros en la historia de Israel. Por ejemplo, dividió el Mar Rojo y también así hizo que una ciudad llamada Jericó se derrumbara así de repente. Ha hecho muchos milagros para que Israel conociera que realmente eres único Dios verdadero. Israel, también experimentando los milagros, pudo conocer que realmente Dios de la Biblia es verdad. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? A través de conocer a Dios, el propósito para Israel es que se escribiera en la Biblia. Así que la mayoría de los que escribieron la Biblia son los judíos israelitas, así es, israelitas. Entonces, ¿cuál es el propósito de haber escrito la Biblia? El propósito de haber escrito la Biblia es para hacernos saber que Jesucristo vendría a este mundo, así es, Cristo. Por eso, al ver los 39 libros del Antiguo Testamento, su mayor propósito, la mayor razón de por qué existen los 39 libros del Antiguo Testamento es que se enviaría a Cristo, sería enviado Cristo, así es. ¿Por qué Cristo vendría? Entonces sería enviado por medio del cual se cumpliría el Evangelio, o sea, la vida eterna. Y una vez que se haya cumplido el Evangelio de la vida eterna, la voluntad de Dios es que se predique en todo el mundo, hasta a Corea, a México, a Estados Unidos. Así es el plan de Dios a través de Israel. ¿Me explico? Así es. Por eso escogió a un país llamado Israel. Pero alguien dice, ni siquiera conocemos bien la historia de México. ¿Para qué nos es necesario aprender la historia de México, de Israel? Ni siquiera conocemos bien. El propósito de estudiar y aprender la historia de Israel es realmente, ya que son testigos, viendo la historia de Israel, podemos estar bien convencidos de que realmente la Biblia es verdad y Dios está vivo. Hay tantas partes, tantas cosas también escritas para la historia de Israel, pero para ahorrar el tiempo, vamos a sacar el punto más importante, núcleo de la historia de Israel. ¿Saben cuál es la gran característica de Israel? Israel es el pueblo que hizo el pacto con Dios. El pacto, el compromiso, el contrato.
¿De qué se trata el contrato? Es este. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Les voy a leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Así se trata el pacto que el pueblo de Israel hizo con Dios. Si obedecen, si oyen atentamente la voz de Jehová, si obedecen, ¿qué dice que recibirán? Al final, ¿qué dice? Bendición, así es. Recibirán bendiciones. ¿Está fácil o no? Está muy simple, ¿verdad? Si obedecen, se les dará bendición. Pero al contrario, así dice, les voy a leer. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. De lo contrario, si desobedecen a la palabra de Dios, ¿qué es lo que se les dará? Se les darán las maldiciones. Así es, maldiciones. Así es el contenido del contrato. ¿Me van entendiendo? No están durmiendo con ojos abiertos, ¿verdad? Con ojos abiertos, no. O sea, es que si obedecen, se les dará bendición. Si desobedecen, de lo contrario, se les dará maldición. Así el pueblo de Israel en el monte Sinaí, delante de Dios, hizo el pacto. Entonces, lo que nosotros el día de hoy debemos checar es que si realmente los israelitas recibieron bendición cuando obedecían, para saber que realmente Dios está vivo. Lo que también debemos checar, verificar el día de hoy, que si realmente Israel recibió la maldición cuando desobedecían a la palabra de Dios. Pero al estudiar la historia de Israel, al ver la Biblia, una gran característica de la historia de Israel fue escrita con anticipación, previamente. ¿Cuántas maldiciones, qué maldiciones iban a recibir cuando desobedecieran? ¿Qué bendiciones también recibirían cuando obedecieran? Está escrito todo con anticipación en la Biblia. Miren, en caso de la historia del mundo, ¿de qué se escribe la historia del mundo? Se escribe después de que ocurren los hechos, ¿verdad? Después de que suceden algunas cosas y luego así escriben, ¿no? Los historiadores. Eso es muy normal. Pero ¿cuál es la característica de la historia de Israel? Se escribe de antemano, con anticipación, antes de que ocurran las cosas. De esta manera podemos saber que realmente, checando, verificando esto, podemos saber que realmente la Biblia es verdad y Dios está vivo. La historia de Israel. Miren, por falta de tiempo, les voy a resumir la historia de Israel. La historia de Israel es la historia de bendición, también la historia de maldición. Tal como hemos aprendido, el primer rey de Israel es rey Saúl. Y el siguiente rey, segundo rey, es rey David. Y también el tercer rey de Israel era Salomón. Cada rey así dominaba 40 años. Así es cada quien. Cuando en el tiempo de rey Saúl, de David, de rey Salomón, así más o menos los israelitas obedecían bien a la palabra de Dios. Obedecían bien. Entonces, especialmente al leer la Biblia en el tiempo de rey David y de Salomón, recibieron muchas bendiciones. Especialmente el país Israel pudo unificar los países que estaban alrededor. Así que muchos países venían para darle tributo y todo esto. Entonces, cuando obedecían, recibían bendiciones. Pero ¿cuál es el problema? Desde a finales de rey Salomón, empezaron a desobedecer a la palabra de Dios, adorando a los ídolos, cometiendo pecados. Entonces, les hago una pregunta. Para que la palabra de Dios sea correcta, cuando desobedecen, ¿qué se les tiene que dar? ¿Bendición o maldición? ¿Bendición o maldición? Maldición, así es, maldición. Como castigo de Dios, ya que desde finales de la vida de Salomón cometieron pecados, Dios así dividió Israel en dos partes.
Israel del norte y Judá del sur. Así es, se dividió en dos partes como castigo. Así como Corea está dividido en dos partes, Corea del norte, Corea del sur, de donde venimos, ¿no? Como castigo. En caso de Israel del norte, ha habido 19 reyes, 19 reyes. Pero, ¿cuántos reyes de los 19 han obedecido a la palabra de Dios? ¿Cuántos? Cero, cero. Ningún rey obedeció a la palabra de Dios. Todos estaban bien corrompidos. Entonces, se les tiene que dar bendición o maldición. Maldición. Toda esta maldición iba corriendo, fluyendo sobre la historia de Israel. Entonces, como castigo, Dios levantó una nación llamada Asiria y en el año 722 antes de Cristo, Dios levantó para destruir Israel de norte a sur, norte, como castigo de Dios. Ahora, en caso de Judá del sur, ha habido 20 reyes, 20 reyes, de entre los cuales, ¿cuántos reyes de Judá del sur han obedecido a la palabra? 8, solo 8. Pero han obedecido más que Israel del norte, ¿no? Así que Dios hizo que todavía durara más su reinado, así es. Pero aún así también Judá del sur ha desobedecido a la palabra de Dios. Entonces Dios levantó una nación también, llamada Babilonia. Babilonia. Entonces Judá del sur también, por Babilonia, en el año 586 a.C., así Dios lo destruyó por castigo. Así es la historia de Israel. Y se puede decir que la historia de Israel es constantemente la de tristeza, tribulación. Por Babilonia y también por Persia, por Grecia y por Roma. Así Israel sigue siendo conquistado. Así es la historia de Israel. Miren, entonces, Dios, ¿se acuerdan de dos atributos de Dios? Dios es Dios de la justicia, ¿no? Y otro es Dios es amor, ¿no? Dios, por castigo de que iba juzgando, pero quería que los pecadores se regresaran, arrepentidos de sus pecados. Entonces, durante el tiempo de Babilonia, Persia, así, Dios ha enviado a muchos profetas. Por eso, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, muchos profetas han sido enviados. ¿Para qué? Para decirles el mensaje de Dios. Oigan, israelitas, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. Están mal, están equivocados. Esto es el primer mensaje. Y el segundo mensaje que predicaban los profetas es, Mesías vendrá. Dios enviaría a Mesías. Entonces, esperando a Mesías, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y vamos a regresar con Dios. Pero los israelitas seguían endureciendo su corazón. Como dicen mexicanos, seguían poniéndose más duros el corazón. Por fin. Pero Dios tiene el amor tan grande, ¿verdad? Tan grande. Por fin Dios decidió una cosa. En el tiempo del Imperio Romano, Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a esta tierra. Por eso Jesucristo vino al mundo. Para que realmente los israelitas se arrepintieran de sus pecados y que lo aceptaran. Dios pensaba que si enviara a Jesucristo, los israelitas le tendrían respeto, ya que es su Hijo. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él hizo también muchos milagros. ¿Cuál es el propósito del milagro? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito del milagro? Para que realmente conozcan a Dios, ¿no? Por medio de los milagros. El propósito por el cual Jesucristo hizo los milagros es también para que los israelitas conocieran que Jesucristo fue enviado por Dios, así es, que Él era Mesías. Pero ¿cuál era el problema? Los israelitas solamente querían ver milagros. Cura nuestra enfermedad, cura. Aquí hay muchos enfermos, cúralos. Y también danos pan. Porque en una ocasión Jesucristo, con 5 panes y 2 pececillos, alimentó a 5,000 personas. Entonces los israelitas le daban gran bienvenida. Ah, eres Mesías a quien esperábamos. Eres Mesías. Vamos a tomarlo por nuestro rey.
Seguramente cuando Jesucristo sea nuestro rey, nos va a independizar del imperio romano. Nuestra esperanza es la independencia. Así querían tomar a Jesucristo por rey. Pero, ¿cuál fue el propósito de la venida de Jesucristo? Para ser rey, no es así. Para darles la vida eterna, la salvación. Para que los israelitas se arrepintieran de sus pecados y que realmente recibieran la vida eterna para ir al cielo. Pero a los israelitas, ¿les interesaba la vida eterna o no? ¿Les interesaba o no? No les interesaba nada. Solo les interesaba comer, beber nada más. Como en tiempo de Noé. Como en el tiempo de la ciudad Sodoma y Gomorra nada más. Más pan, nada más, más pan. Pero cuando veían a Jesucristo que no querían ser su rey, sino solamente les hablaba de la vida eterna, que parece que estaba muy aburrida. Así que las expectativas que los judíos tenían para con Jesucristo se convirtieron en el odio. Empezaron a odiar a Jesucristo. Ese hombre no quiere ser nuestro rey. Es falso, falso. Si es falso, ¿qué hay que hacer? Hay que matarlo. Por eso los israelitas hicieron lo que no tenían que haber hecho en su historia. Miren, así pusieron a Jesucristo en la corte, en el tribunal. En un lado a Jesucristo, a otro lado homicida, el hombre más malvado de aquel tiempo, Barrabás. El gobernador de aquel tiempo era Pilato. Por mucho que hizo la investigación, no encontró ningún pecado en Jesucristo. Entonces, él pensó una manera. ¿A quién quieren que suelte a ustedes? ¿A Jesús o a Barrabás? Solamente escojan a uno nada más. A quien ustedes pidan, les voy a soltar. Así es, a quien me pidan. Pensando que los judíos iban a escoger a Jesucristo para que fuera soltado, ¿no? Suelto. Pero ¿saben a quién los judíos escogieron? ¿A Jesús o a Barrabás? Escogieron a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. ¿Qué haré con ese hombre inocente llamado Jesús? Sea crucificado. ¿Qué hizo Jesucristo para ser crucificado? Sea crucificado. Así es. Solo que lo crucifique nada más. Y dijeron algo que no tenían que haber dicho. Mateo 27, 25. Leemos juntos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así es. Su sangre, la de matar a Jesucristo, sea sobre nosotros. Y todavía, si nos hace falta recibir, sea sobre nuestros hijos. Al ver Mateo 12, toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta. Tal como los judíos dijeron, la maldición empezó a caer sobre la historia de Israel. A ver, mírenme. Cuando mataron a Jesucristo crucificándolo, ¿cuántas maldiciones recibirían? Mataron al Hijo de Dios, enviado por Dios. ¿Se les tiene que dar maldición o bendición? Maldición. Desde entonces se puede decir que la historia de Israel es la continuación de la maldición. Miren, les dije que la historia de Israel fue escrita con anticipación, ¿verdad? Jesucristo ya lo sabía esto. Entonces, antes de que fuera crucificado, Jesucristo dijo así. Lucas 21, 20 a 21 les voy a leer. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Primero, Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando viereis, vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Recuerden esta palabra, Jerusalén está rodeada de ejércitos. ¿Sí me explico? Esto es primero, en Lucas 21. Y en otra parte de la Biblia, Lucas 19, Jesucristo también dijo esta palabra. Les voy a leer. Porque vendrán días sobre ti,
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra. También en Lucas 19, Jesucristo también dijo, te van a rodear con vallado y te sitiarán. Antes de que mataran a Jesucristo, Jesucristo había profetizado estas dos palabras, pero tal como había profetizado, estas dos maldiciones cayeron sobre la historia de Israel. En el año 69, un general llamado Vespasiano del Imperio Romano, para conquistar a Jerusalén con su ejército, así tenía rodeada la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan de lo que Cristo había dicho antes de morir? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Realmente tenía rodeada a la ciudad de Jerusalén. Así es. Pero en el año 69 todavía este general Vespasiano no pudo conquistar. ¿Saben por qué? Porque en Roma hubo rebelión. El emperador llamado Nero se suicidó y a causa de esto hubo una gran rebelión. Entonces, de parte del Senado romano, llamaron urgentemente a este general. Oiga, general Vespasiano, regrese rápido a Roma para sofocar la rebelión. Así que él no pudo conquistar la ciudad de Jerusalén y se regresó. Y cuando regresó a Roma, pudo sofocar la rebelión. Y él mismo se sentó en el trono para ser emperador. Él se hizo emperador. Y de ahí, siguiente año, en el año 70 después de Cristo, ahora envió a su hijo, llamado Titus, así es, Titus, ya para conquistar la ciudad de Jerusalén. Cuando su hijo general llamado Titus fue, lo que hizo fue para conquistar la ciudad de Jerusalén era hacer el vallado, construir el vallado. Ya que la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy fortificada, era difícil de conquistar. Así que construyeron el vallado para así conquistar. Tal como dice la Biblia, así todo fue escrito con anticipación. ¿Sí me explico? Y todavía en el año 1500 antes de Cristo, en el libro de Levítico, habla de qué maldiciones los israelitas recibirían cuando desobedecieran a la palabra de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 33. Leemos juntos. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Miren, el libro del Levítico fue escrito hace 3500 años. Todavía 1500 años antes de que Jesucristo viniera. ¿Sí me explico? Pero aquí en esta palabra habla de 3 maldiciones que los israelitas recibirían cuando desobedecieran a la palabra. Primero, os esparciré entre las naciones. O sea que los israelitas serían dispersados por todo el mundo. Serían esparcidos. Recuerden. Y segundo, desenvainaré espada en pos de vosotros. O sea que serían asesinados muchos judíos. La segunda. Y la tercera, vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Su tierra fértil quedará asolada. Tal como Dios había profetizado, estas 3 maldiciones cayeron literalmente sobre la historia de Israel durante 2000 años. El general Titus, después de haber conquistado la ciudad de Jerusalén, de regreso a Roma, así, para conmemorar su victoria, construyó Arco de Tito. Al ver este arco de triunfo de Tito, así están grabadas estas imágenes. ¿Qué creen que están llevando? ¿Qué creen que están llevando? Los candeleros, utensilios, arca de pacto que estaba en el templo, como su botín, para hacerles saber a todo el mundo que ya conquisté la ciudad de Jerusalén. Después de haber matado a tantos judíos en la ciudad de Jerusalén, llevaron cautivos también a muchos judíos. Se dice que llevaron cautivos a como 97,000 judíos, entre los cuales, escogiendo a 40,000 judíos como esclavos, hizo que también construyeran.
¿Cuál es la cosa famosa de Roma? Coliseo de Roma, ¿no? Coliseo de Roma fue construido por los judíos esclavos que fueron llevados. Y no solo esto, desde entonces así empezó la historia triste. En el año 135 hicieron una ley que se llama diáspora. ¿Saben de qué se trata esta ley? Los judíos no pueden vivir en su tierra, sean dispersados, esparcidos por todo el mundo. ¿Se acuerdan de la maldición escrita en el libro de Levítico? Os esparciré entre las naciones, tal como estaba escrito. Literalmente así se les cumplió. Es la razón por la que en muchas partes del mundo todavía los judíos viven dispersados, ¿verdad? Viven dispersados. Entonces, así sigue siendo la historia triste por haber desobedecido. Vamos a ver los resúmenes. En el año 313 después de Cristo, por Constantino, se proclamó que el matar a los judíos no era el pecado. Miren, ¿cómo es posible que puedan hacer este tipo de la ley? ¿A poco existe una ley que dice que matar a los mexicanos no es el pecado? Imagínense, aunque vayan y maten a los judíos, no les toman como pecado. Desenvainaré espada en pos de vosotros. Ni siquiera los tomaban a los judíos como humanos. Así es. En el año 1095 hasta 1291, 1 millón de judíos han sido asesinados por la guerra de las cruzadas. Y también en el año 1348 hasta 1350, durante el brote de la peste negra en Europa, 1 millón de judíos fueron masacrados bajo la acusación de envenenar los pozos. O sea, difamaron a los judíos de que habían puesto el veneno en el pozo. Así también 1 millón de judíos fueron masacrados, echándoles la culpa a los judíos. Todavía en nuestro tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, por ese hombre llamado Hitler, alemán. ¿Cuántos judíos también han sido asesinados? ¿No es así? ¿Cuántos judíos? Hizo que se juntara en un lugar llamado campo de concentración. Llegando allá, dividieron a los judíos que podrían trabajar, a los que no podrían trabajar. A los que no podrían trabajar, los mataban así de una vez, directamente. Y con los que también así parece que podrían trabajar, hizo que también trabajaran duro, desde las 4 de la mañana hasta muy noche, cada día dándole un pan pequeño y un vaso de agua nada más. Un vaso de agua. Así han sido maltratados los judíos. Y también durante este tiempo, para realmente también discernir quiénes son los judíos, cuando pasaban las personas agarraban y medían también su nariz. Porque se dice que normalmente los judíos tienen la nariz larga, así es. Y cuando se descubrió que son judíos, con la tijera cortaron su nariz y su oreja. Pero saben que también el hecho de que así vayan a ser tratados también estaba ya profetizado en la Biblia. Miren, Ezequiel capítulo 23, versículo 25. Antes de leer, esta palabra Ezequiel fue escrito hace 2600 años atrás. Todavía antes de que los israelitas fueran dispersados por todo el mundo. Les voy a leer. Y pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedará caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. ¿Saben cuál es la característica de la Biblia? No hay ninguna palabra que esté escrita en vano. No hay ninguna palabra. Cada palabra, cada letra, cada tilde de la Biblia sí o sí se cumple. Sí o sí se cumple.
te quitarán tu nariz y tus orejas. Y no solo esto también, ¿cuántos judíos durante la Segunda Guerra Mundial también han sido asesinados y tratados para hacer experimento humano? Así fue resultado de haber matado a Jesucristo, haberle desobedecido. Ni siquiera tenían cementerio para también acumular. ¿Están vestidos o desnudos? ¿Están vestidos o desnudos? ¿Por qué creen que están desnudos? Pudieron haber matado a los judíos vestidos, ¿no? Pero desnudos. También para cumplir la siguiente palabra. Ezequiel 16, versículo 39. Leemos juntos. Y te entregaré en manos de ellos y destruirán tus lugares altos y derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta. Así es. Te dejarán de tus ropas, te dejarán desnuda y descubierta. Así esta palabra también se les cumplió cuando desobedecieron a Dios. Se les ha dicho que se metiera en el cuarto de gas, pero en lugar de que saliera el gas, saliera el agua, salió gas tóxico para matar a tantos judíos. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de los judíos han sido asesinados. Miren, 6 millones. ¿Saben? Para que durante 6 años murieran 6 millones de judíos, cada día se dice que más de 2.700 hombres. Cada día más de 2.700 hombres tenían que morir. Cada día. ¿Cuán grande es esta maldición? ¿Cuán grande es? Miren, acabaron de ustedes aprender la historia de Israel en corto tiempo. Algunos pueden pensar así. Ay, Dios se pasa. No se pasa Dios. Dios es muy estricto. ¿Cómo es posible que así trate a su pueblo escogido? Ay, no me deja entender. Miren, ustedes juzguen quiénes se pasaron, Dios o los judíos. Dios, por tener amor, durante cientos de años, ¿a cuántos profetas ha enviado a los israelitas? ¿No es así? Para que se arrepintieran de sus pecados y que regresaran con Dios y que aceptaran su amor. ¿Por cuántos años Dios los aguantaba, soportaba? Los que se pasaron eran los judíos. Aunque también vieron cumplimiento de la Biblia, vieron a los profetas enviados, ellos los mataron, los apedrearon, cortando la palabra de la Biblia, por eso fueron juzgados. La Biblia dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la Caína, junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios quería juntar a los israelitas con el amor, realmente, para darles la oportunidad, darles la vida eterna. Pero ellos rechazaron hasta el fin. Viendo la historia de Israel, lo que tenemos que entender es, ay, pobre de los judíos, pobre de la historia de Israel. No es así. La razón por la que aprendemos la historia es para aplicar a nosotros. Miren, si los judíos fueron maltratados de esta manera, cuando desobedezcamos a la palabra de Dios, ¿cómo seremos también? ¿De qué manera seremos maltratados? En muchas partes del mundo hay museos conmemorativos del Holocausto. Especialmente esto es un museo conmemorativo que está en Washington, D.C. de Estados Unidos. Al visitar este museo, ahí se ve que tanto los judíos han sido asesinados y maltratados. Pero en una parte de la pared de este museo conmemorativo, ¿saben qué dice? You are my witness. Vosotros sois mis testigos. Eres mi testigo. Dice Isaías 43:10. O sea que los israelitas son testigos de Dios Jehová. Porque son testigos de Dios Jehová. Viendo la historia de Israel, realmente podemos saber que Dios de la Biblia está vivo, ¿no es así? Y la Biblia es verdad. Y existe el cielo y el infierno.
Si no reciben la vida eterna, van a ir al infierno. Viendo la historia de Israel, sirven de testigo. Ahora, por último, vamos a pensar una cosa. Miren, una cosa que necesitamos resolver, solucionar es esto. ¿Por qué el pueblo de Israel crucificó a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué creen que crucificaron? Miren, los israelitas eran pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y tenían la Biblia. Todavía ellos escribieron la palabra de Dios, dictada la palabra de Dios, así es. Cada día también leían la Biblia, aprendían de memoria. ¿Pero por qué ellos terminaron crucificando a Jesucristo? Primero, tenían mal entendido acerca de la Biblia. De que tenían la Biblia, la tenían. Pero, ¿cuál es el problema? Mal entendían. Miren, en México también, en Puebla, en San Pablo, ¿cuántas iglesias también sean católicas y cristianas hay? Hay muchas iglesias, ¿no? También te hablan de la Biblia, te enseñan de la Biblia. Pero si no aprenden la Biblia de manera correcta, siempre también puede que quede mal. Te hablan de Dios, de que es amor, pero no te hablan de que Dios es justo. Así es. Dios es amor, pero no te hablan de que Dios es justo quien juzga los pecados. Hablan del cielo. Oigan, mexicanos, van a ir al cielo. Dios es muy bueno para nosotros, pero no te hablan del infierno. Te hablan de la bendición. Oigan, mexicanos, van a recibir tantas bendiciones, pero no te hablan de la maldición. Lo que dice la Biblia es las dos cosas: bendición, maldición, obediencia, desobediencia. Por eso la Biblia dice así, Mateo 22, versículo 29. Leemos juntos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es muy bueno que aprendan la Biblia, pero hay que aprender de manera correcta, de manera correcta. Y también otra razón por la que los israelitas fueron destruidos es este. Solo les interesaban las cosas carnales. ¿Se acuerdan de cómo reaccionaban los judíos? Jesús, danos más pan. No nos interesa nada de la vida eterna. Nos es dura esta palabra. El libro de San Juan 6 dice, nos es dura. Nos es harta esta palabra. Como que me tiene harto. Cuando ustedes realmente han buscado a Dios verdaderamente, cuando ustedes realmente han buscado la vida eterna, ¿cómo es la vida de ustedes, los jóvenes de nuestro tiempo? Juegan videojuegos, ven tantos videos de YouTube, Facebook, Netflix. Cuando realmente han querido escuchar la palabra verdadera para recibir la vida eterna, la vida eterna. Por eso los judíos fueron destruidos. ¿Sí me explico? Así es. Lo mismo puede pasar. Nos tiene que primero interesar la cosa espiritual, la vida eterna. La enseñanza que el pueblo de Israel, la historia de Israel nos da, se puede resumir la siguiente palabra. Es la última palabra de hoy, Lucas capítulo 23, versículo 31. Leemos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Miren, si hacen pasar el fuego sobre estos dos árboles, ¿cuál de los dos se quemará más? ¿El verde o el seco? El seco, ¿no? El verde se refiere a Israel y el seco se refiere a los gentiles. Cuando los israelitas escogidos por Dios desobedecieron a la palabra durante 2000 años, recibieron esta maldición. ¿Cuánto más sería para con los gentiles? En este caso, los gentiles se refieren a todos los hombres del mundo menos los judíos. El resultado de rechazar a Jesucristo, en caso de los judíos, durante 2000 años han recibido maldiciones durante 2000 años. Pero cuando yo y nosotros rechacemos a Jesucristo, así recibiremos el castigo eterno. El castigo eterno es la vida
la perdición eterna. La perdición eterna. Esto es la enseñanza que nos da. El día de hoy, ustedes escuchando esta palabra, tienen que escoger. Miren, se dice que nuestra vida es la continuación así de elección. Se dice que nuestra vida es como la letra C. La letra C que está entre la letra P y la letra T. Desde nuestra vida, ¿de qué manera empieza? De nacimiento, de birth. Y hasta el día de la muerte. Siempre sigue la continuación de letra C. ¿Por qué los judíos también fueron asesinados? Entre la obediencia y desobediencia, ¿qué escogieron? ¿Qué escogieron? La desobediencia. Entre maldición y bendición, ¿qué es lo que escogieron? Maldición. Entre Barrabás y Jesucristo, ¿qué es lo que escogieron? A Barrabás. El día de hoy también se les da a ustedes la opción de escoger. Que si realmente van a aceptar la vida eterna por este seminario de la Biblia o no aceptarla. Mañana venir o no venir. Sinceramente les digo, nadie les obliga. Nadie les obliga. Cada quien puede tomar la decisión. Pero, ¿saben cuál es el resultado de la decisión? Cada quien tiene que hacerse responsable de la elección que tome, de la decisión que tome. Cada quien que se haga responsable. Oremos juntos. Dios, creador de los cielos y de la tierra, gobernador de la historia de la humanidad, te damos muchas gracias por habernos dado la palabra el día de hoy. Hemos conocido por los acontecimientos que realmente tú estás vivo y tu palabra, la Biblia, es verdad. Ayúdanos a que realmente escuchemos este seminario de la Biblia hasta el día final, hasta el último día, para recibir la vida eterna que tú quieres dar, Señor. Gracias por todo lo que nos has brindado y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que todos seamos salvos. Amén.